Ya, este es el primer piloto de la primera grabación. Eh, lo que queremos compartir hoy es simplemente un análisis de la realidad de los diferentes actores y de los diferentes puntos en los cuales coinciden o no, y de cómo muchas veces el análisis político no se está haciendo de la manera adecuada. Empezamos por tres temas muy importantes y que tienen mucho impacto en el día a día. Primero es el indulto. Segundo es esta nueva campaña de refundación del Fujimorismo a partir de la vuelta del líder, ¿no? Es como se apostoló mucho durante el tiempo en el cual Alberto Fujimori estaba en el extranjero o en prisión, de que, así como en la Iglesia Católica, su nueva venida sería un nuevo proceso, eh, la venida definitiva del reino de los cielos, más o menos así, poniéndolo en términos de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, se hizo una campaña de marketing y de enervamiento y exaltación de las virtudes del gobierno de Fujimori, que en realidad fue una exageración. Pero al tener los niveles de conciencia cívica y ciudadana y el nivel y la poca capacidad de reflexión de nuestra ciudadanía, pues de gran parte de nuestra ciudadanía, hizo que esta especie de utopía o sueño de opio siempre estuviera presente en el colectivo, en el imaginario colectivo del sujeto político constituido, como del sujeto político constituido por el Partido Fujimorista. Eh, Ahora que Fujimori ha llegado nuevamente, está nuevamente libre y teniendo derecho de gracia, porque se le ha dado la gracia y el indulto, estamos viendo, eh, eh, no estamos viendo, o sea, el escenario se plantea muy, muy borroso. ¿Por qué? Porque tenemos en esa misma, pongámoslo así, iglesia, tenemos haciendo algunas comparaciones así, algo apócrifas, tenemos al Papa, que vendría a figurarse en la imagen de Keiko Fujimori, tenemos nuevamente al Todopoderoso en la Tierra. Entonces, estamos viendo cómo se reconfiguran nuevamente las fuerzas dentro del Fujimorismo para ver cuál de las dos fuerzas tiene en este momento mayor poder. O la estructura que se creó durante estos últimos 13 años, o la imagen, ¿no? La idea fuerza, el símbolo que acuñaron, pero que en este momento se les ha salido un poco de la mano, porque nosotros sabemos que Alberto Fujimori no responde necesariamente a la estructura partidaria que enervó durante mucho tiempo y que levantó la bandera del indulto, mas no hizo mucho por liberarlo. No sé si se me entiende, o sea, lo usó como caballo de batalla, pero no logró los objetivos que decían, simplemente era una forma de acumular poder. Entonces, veremos cómo se reconfiguran las fuerzas. Alberto, junto con su cúpula de campaña de toda la vida, y recurriendo a técnicas que, bueno, son clásicas dentro del fujimorismo, está volviendo a mover una estructura, está volviendo a armar una estructura para ver cómo le va en la disputa de fuerzas dentro de la organización política Fuerza Popular. Teniendo en cuenta que la vieja guardia ha vuelto al redil y que el, y que se ha aliado con el oficialismo en este momento, con PPK, por, por todo lo que hemos visto en las últimas semanas. Y adicionalmente a ello, cómo el balance de las fuerzas dentro de la bancada también se da. Porque nosotros podríamos estar asistiendo a un proceso de asesinato del padre por parte de Keiko Fujimori, y
podríamos estar teniendo al diablo de un lado y del otro. El movimiento tenemos que entender que el movimiento fujimorista se basa en una serie de patrones o una serie de cánones que delimitan un sujeto político en un determinado tiempo político y que ha hecho de que una nueva, que se haya autodelimitado dentro de ciertos patrones. Por ejemplo, el fujimorismo es una fuerza política rupturista, democratizante, y lo fue durante una época, porque hasta antes del 90 teníamos a un Congreso y a unas instituciones públicas que no aceptaban a nadie de tez menos que blanquiño, o sea, menos, no hablemos de tez, hablemos de clases sociales, o sea, no aceptaba a alguien que no pertenezca a la clase social que normalmente siempre gobernaba. Por eso, por ejemplo, tuvieras en el Congreso unos debates muy interesantes, pero a su vez debates entre personas que siempre eran las mismas, o de la misma casa, o del mismo apellido, o de la misma casta, dentro de la derecha y dentro de la izquierda también. Por eso a Pedro Vulca tú no lo veías en el Congreso, tú lo veías en las calles como secretario de la CGTP. Pero ¿quién estaba representando a la izquierda? Manuel Dahmer. Manuel Dahmer es una persona que pertenece a una clase social elevada y pertenece a un nivel, a una casta política de izquierda, sí, pero que sigue siendo una casta política. Tenías a Belaunde, tenías a PIS, tenías a Barrantes, Lingán, todos ellos pertenecientes a una cúpula, una casta, que si bien se había alineado con muchas de las propuestas de transformación de la población, dentro de sus organizaciones eran los únicos representantes. Entonces, había una especie de elitización de la gente que gobernaba, ¿no? Entonces el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, más allá de si las propuestas eran buenas, las propuestas eran malas, eran corruptos o no eran corruptos, sentía que no podía ingresar a ninguno de las dos esferas, de la izquierda, del centro o la derecha, porque estaban dominados por la misma clase política, por la misma casta política. Cuando ingresa Fujimori y se da el primer golpe de Estado, ingresa a torrentes una renovación de sangre. Entonces, el Perú es muy simbólico. Dentro de la política el Perú es muy simbólico. Entonces, cuando la mayoría de la población ve que nuevamente, no nuevamente, sino que por primera vez en mucho tiempo ingresan a los aparatos republicanos de gobierno, gente que es o se identifica mucho más que sus anteriores representantes con su patrón, o se identifica mucho más con ellos, o sea, salieron de ellos, pero han ascendido, hay una especie de identificación, ¿no? Hay una especie de amalgamiento, de decir, mira, ¿sabes qué? Lo mismo pasó con Toledo en la época del 2000, ¿no? Cholos antisagrados, mucha gente, solamente por ese argumento simbólico, por eso, la política en el Perú es simbólica, votó por él y hubo todo un renacer del movimiento del orgullo y de la reivindicación indígena, ¿no? Que hasta ese momento incluso dentro de la cultura culinaria estaba muy venida menos. Ya después vemos la revolución de, de los restaurantes con Gastón Acurio y todo esto, pero el inicio de todo eso incluso fue el gobierno de Toledo. Pero tiene un precedente, que fue el golpe del 92. Volviendo al tema, vemos que en el 92 entra un gran contingente de personas que no eran pues los Oscar, no eran los Borea, Alberto Borea Odría, no eran los Henry Pease, o no eran, y Henry Pease es alguien que yo admiro mucho, o sea, estamos haciendo un análisis real y sin apasionamientos de lo que pasó en ese momento, no, es que sí, hay mucho romanticismo también dentro de la izquierda, en la cual dice pues que no, sí, mira, había un debate muy alturado, que la gente no es como ese reel. Ahora sí, estaba muy desconectada de la población, pues ese es el problema, que no, como decía González Prada, no puedes tener dos, o como le decía también, ay, ya me olvidé. González Prada, el historiador, pues, como decía Basader Groman, no puedes tener dos repúblicas, una de papel en Lima, una que está y otra al interior del país y en las periferias de Lima, que es la gran parte de la población. Entonces, al no poder tener estas dos repúblicas, en el 92 se unen, entonces irrumpen en la política mucha gente que antes no podía haber irrumpido de ninguna manera.
Y mucho también se crea este mito del emprendedor, ¿no? Mucha gente, bueno, ya, pero eso es un tema para más adelante. Ingresa mucha gente que antes no podía haber ingresado, o sea, por el golpe, en esta especie de fiesta, en esta especie de caos, de barullo, en esta especie de recomposición de los actores políticos, a partir de una desestabilización muy grande, es que Fujimori, al ver que no contaba con la derecha, que lo había golpeado y que había apoyado a su contendiente político, Fredemo, mucho más adelante vemos que sí se lían, pero en ese preciso momento no tenía. Entonces, ¿cómo sostiene un gobierno? Eh, y allí la propuesta de Montesinos fue muy interesante. ¿Por qué? Porque trae a Lima a muchos caciques regionales. A muchos caciques regionales. Gente que tenía influencia en sus determinadas regiones, pero que no tenía mucho impacto en Lima. Y trae muchos, estos especies de pequeños caciques también de las periferias de Lima. Los hacen postular y obviamente ganan. Tengamos en cuenta que toda la clase política le había dado la espalda, o la gran parte de la clase política le había dado la espalda a Fujimori. Pero en esa época, y yo comparo esta estrategia con la estrategia de Julio César, ¿no? Antes de ser asesinado en el Senado por Bruto y por todo el complot, hizo lo que hizo Fujimori en esa época. Se trajo a los nobles de las provincias más problemáticas y los hizo parte del Senado. ¿Para qué? Para que haya un proceso de asimilación cultural y hay un proceso de integración. Esos procesos pueden tener un fin u otro. No digamos que la integración o la descentralización siempre van a ser buenas. También pueden ser utilizadas como vehículos para perpetrar gobiernos autoritarios, como pasó efectivamente en el caso de Fujimori. Entonces, primero tenemos el primer factor, ¿no? Que fue una irrupción plebeya en la política, porque muchos de los que antes no podían hacer política, ahora la hacían. Segundo, instauró un sistema perverso, pero un sistema que funcionaba, y que le funcionaba a la gran parte de la población. ¿Por qué? Porque antes tú no podías acceder a los servicios del Estado de forma justa si no apellidabas o si no tenías un poder político enorme. Entonces, por ejemplo, pongamos la igualdad de caudales en El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Tenías al gran Gamonal que quería quitarle las tierras a los de la comunidad. Antes del Fujimori, todos se podían, ¿cómo se llama? El Gamonal, por tener apellido y poder político, podía expropiar y no pasaba nada. A pesar de que quizás la comunidad pudiese tener mucho más dinero que él. ¿Qué pasó en la época de Fujimori? Que el sistema fue perverso, pero dentro de eso fue justo. O sea, es alucinante lo que uno puede encontrar cuando se empieza a desapasionarse un poquito y empieza a estudiar lo que pasó. O sea, podía la comunidad muy bien sobornar al juez. Y sobornarlo de la misma manera que lo pudo haber sobornado el, el, el Gamonal. Y si la comunidad campesina le daba más dinero que el Gamonal, la comunidad campesina ganaba. No había justicia ahí. No hay justicia. Solamente era una cuestión de poder por poder. Se destruyó una estructura, pero no se construyó otra. O se construyó otra en base a un sistema muy perverso. De que el que tiene más posibilidades económicas o el que soborna más es el que triunfa. Por eso es que Odebrecht y la mayoría de constructoras brasileñas triunfaron también en esa época. ¿Por qué? Porque, nuevamente, vayamos al caso de que Fujimori se peleó con la burguesía nacional, usando términos comunistas, con el capitalista nacional. Entonces, buscó en el capitalista extranjero la hegemonía y las posibilidades de construcción, las capacidades técnicas como para poder mover el país. Entonces, ¿no? O sea, tenemos dos factores allí. Tenemos la irrupción plebeya en la política y tenemos un sistema que, de forma perversa, funciona. ¿Qué? Estoy grabando.
Continuamos. La irrupción plebeya en la política. 1. Un sistema, aunque perverso, funcionaba. 2. Y una estrategia de marketing y merchandising político tremenda. No había, ¿cómo se llama? Había una especie de mitificación del líder, así como sucede, bueno, no a esa escala, porque hubieron tres periodos así como en Corea del Norte, iba a poner el ejemplo, pero a una escala un poco más sutil, ¿no? Al autócrata de ese entonces. Fujimori aparecía en todo lado. Fujimori era el Superman de este país. Fujimori era el, no sé, el todopoderoso. Hoy lo veías en Piura y después lo veías en Chiclayo, después lo veías en Amazon, después lo veías en Cusco, después lo veías en Puno, después lo veías... Se atoraba una sequía y lo veías desatorando la sequía, a pesar de que él mismo la haya atorado. O sea, media hora antes llegaba gente fujimorista, atoraba la sequía y traían toda la prensa, venía Fujimori, dos lampazos y ya. O sea, era una estrategia que yo la puedo saber y tú quizás la puedes saber que estabas detrás de la pantalla, pero la mayoría de la gente no. Entonces tenías la imagen de un presidente que se estaba moviendo constantemente. Eso en perjuicio de las instituciones democráticas, porque nosotros sabemos que en las instituciones democráticas eh, hay la separación de poderes, ¿no? Entonces, la asignación de funciones también. Entonces, por ejemplo, eso le correspondería a algún funcionario de rango medio del Ministerio de Agricultura, ¿no? Por ejemplo, si era un canal de regadío. No, pero el presidente estaba ahí. Entonces, y el Perú es muy de caudillos. Entonces, es como... Aquí eligen de presidente a Papa. Al que mejor organiza, no, es el que está ahí, constante, el que está todos los días. Así no tenga nada que ver, así esa gestión le toca al tesorero, él también está ahí. Ya, pues, en el Perú funciona más o menos así. Entonces, Montesinos hizo un buen análisis de eso. Entonces, adicionalmente a ello tenías muchas veces tema tras tema, que dispersaban la atención pública en asuntos triviales, ¿no? O sea, se aprovechó mucho lo que es el sincretismo y la idiosincrasia peruana para darle temas casi semanales, ¿no? O sea, salía pues, y bueno, y los 12 nomos del niño también ayudaron bastante. No al pueblo peruano, estamos haciendo un análisis político, sino a las posibilidades de merchandising y marketing político que tuvo Fujimori durante el decenio que estuvo, porque estuvo en decenio. Cuando se escriban los libros de historia acá 30, 40 años, vamos a hablar del decenio autócrata de Fujimori. Y bueno, hay que hacer un análisis concienzudo. A partir de ahora, ya han pasado 17 años de lo que pasó. Yo he ido muchas de las marchas de Fujimori y me estoy desviando, pero es importante aclararlo. Pero hay que admitir que muchas de las estrategias políticas y mucho del marketing político que hizo era de avanzada. Es de avanzada. Y hubo un análisis muy serio de la realidad peruana como para poder haber utilizado este tipo de estrategias que les haya funcionado muy bien. Es una victoria de Montesinos, sobre todo, porque Montesinos es la mente detrás de todo esto, ¿no? O sea, Montesinos hasta ahorita está orgullosísimo de lo que ha pasado, porque 20 años, casi 20 años después del Fujimorismo, vuelve a tener poder y tiene, o sea, las izquierdas, yo milito en la izquierda, las izquierdas, cuando tienen un poquito de poder, ya se pelean. El Fujimorismo se mantuvo cohesionado durante estos 17 años hasta tener esta enorme cuota de poder. Enorme cuota de poder. Y les juro que si saben sortear esta crisis que se les viene, van a ser 30 años más de Fujimorismo. Y Kaori, y yo lo he visto muchas veces, muchos memes, y a mí me preocupa en demasía, probablemente también pueda postular, si no como congresista presidente de la República, y va a seguir teniendo una más allí. Cuando se muera Fujimori, va a ser esto, lo que hay ahora con su libertad no es nada, va a ser un completo, un completo, va a ser una iglesia, va a ser una iglesia, se va a hacer de la política una religión. Y como máximo líder histórico, Alberto Fujimori, porque ya no va a, o sea, muerto el origen, ya es pasible de interpretación. Es como cuando muere Mahoma, ¿no? Y el Islam se divide entre sunitas y chiitas. Los chiitas son muy poquitos y probablemente, y son más progres, ¿no? Entonces probablemente, si lo extrapolamos al caso de Fujimori, se divida también cuando muere Alberto, entre sunitas y chiitas. Sunitas vendría a ser el sector de Keiko, que es más jerarquizado, más estructural, más
más tendiente al autocratismo, y chiitas, que serían pues la rama heredera directa, podríamos llamarlo así, pero que sería más pequeña, pero entre ambos se disputarían el poder, ¿no? No me gustaría que pase, pero es una relativa posibilidad y hay que hacer este tipo de análisis como para poder, a partir de ello, empezar a plantear cuáles son las estrategias de acción. Mira, Harry Peace y coincidía con Tuesta Soldevilla y coincide con Martín Tanaka en que es muy importante al Fujimorismo ponerle un partido delante, ponerle un partido que pueda conectar con los sentidos comunes de época, porque es lo que hizo el Fujimorismo. El Fujimorismo conectó con los sentidos comunes de época, y es algo que ninguno de los partidos en este momento está haciendo. Tenemos una crisis total de representatividad y tenemos una crisis total de desconexión, de falta de entrelazamiento con el tejido social. Y es muy importante que lo recuperemos, porque si no, el Fujimorismo va a ser, no sé, va a gobernar 30 o 40 años aquí, o va a tener una fuerza potente aquí. Y en el último proceso presidencial, el antifujimorismo, por muy poco, casi no logra no hacerlo. Entonces, el análisis es ese, ¿no? Tenemos a un fujimorismo que está galopante, que está en una crisis en este momento, pero la crisis le va a servir para terminar de estructurar la iglesia. Yo supongo que la Iglesia Católica tendrá que ver también y aprender de esto, porque si algún día regresa Jesucristo, yo soy ateo, pero va a ser un problema político, y va a tener un problema político muy serio, así como está teniendo Fujimori ahora. Así que la Iglesia que tome su libreta, lápiz y papel, y su libreta y su lápiz, y que vea cómo se desarrollan las cosas. La Iglesia es muy inteligente, yo supongo que lo están haciendo. Muy inteligente y muy perversa, pero inteligente. Ya, pues entonces, teniendo el Fujimorismo en este momento, conectando con los sentidos comunes de época y no teniendo un partido el cual pueda ponerse delante, es muy peligroso. Y es muy peligroso también fuerzas políticas que aprovechan el sujeto político constituido del Fujimorismo como para fortalecerse. O sea, ¿qué es Acuña en el norte si no es un Fujimori que ha cambiado el naranja por azul? La misma técnica. Pero lo que ha tenido Acuña es que ya la gente se había constituido en ese sujeto político. Pero no tenían a Fujimori. Y el Fujimorismo estaba rearticulándose. Entonces, una fuerza emergente que pudiese darle lo que les dio Fujimori, o que pudiese prometerle lo mismo que les prometió, pero con incentivos más grandes, fue la que en este caso APP, es la que ha terminado pues destronando al Fujimorismo en el norte. Por eso el Fujimorismo fuerte en el norte, pero el público objetivo, su público se divide, o el potencial fujimorista se divide entre, que pertenece al mismo sujeto político, se divide entre buñistas y queiquistas, ¿no? O en este caso forzopopularcistas, porque ya no sabemos si son queiquistas o no. En fin, eso. Después, el indulto. El indulto es un tema bien complicado. Bien complicado en el sentido de que el presidente, pongámoslo allí, casi es vacado. Casi es vacado. Casi es vacado. Generando una especie de crisis dentro del fujimorismo, va a tener una especie de... Iba a tener una especie de tregua. Una tregua que le iba a permitir primero terminar su periodo de gobierno. Porque nosotros sabemos que la oposición completa, toda la oposición, incluyendo si incluíamos a todo el partido de gobierno, no iba a poder sacarlo. No iba a conseguir los votos. No iba a conseguir los votos. Y al menos desde el ámbito político lo que ha hecho PPK es una jugada que le ha salido bien. Le ha salido bien. Porque tiene esa fuerza popular en este momento que son, o sea, más allá de que pierde el apoyo, ¿no? Él ya no está viendo si tiene apoyo o no de la población. Él va a ceder a todo lo que le diga el fujimorismo. Y el fujimorismo de ambos lados. Él va a tratar de conciliar con ambos lados del fujimorismo. Él no se va a querer pelear. O sea, se ha aliado con Kenji, sí, pero es una alianza ocasional.
porque Kenji también está pugnando dentro, como hemos visto hace un rato, del Partido Fujimorista. Entonces, esta alianza ocasional le ha permitido que al liberar a Alberto, pues crea una crisis dentro de Fuerza Popular que va a durar lo que tenga que durar. Al menos este año no se vaya. Tenemos la visita del Papa dentro de poco, que va a tener una cola, repercusión durante 2 o 3 meses. Todos vamos a estar, oh, el Papa, llegó el Papa, la Papa, y con este problema de la huelga de papas. Después, el periodo mundial, entre el Papa y el mundial, pues es un año que va a estar bastante movido. Para fines, y más allá de eso, articulación ciudadana no va a haber, lo hemos visto en la última marcha. Los distintos gremios y las distintas asociaciones han convocado sus marchas desde distintos puntos. ¿Han articulado en algún momento? Sí. Pero vemos que, a diferencia de incluso en la ley Pulpín o en anteriores manifestaciones, con este contexto político tan cercano del 2018, hay una desesperación por acaparar los espacios. Entonces, esto hace que mucha de la coordinación o de la fuerza se atomice. Y al atomizarse, pues, no termina teniendo la contundencia que debería, a pesar de toda la gente que sale y se moviliza. Los llamados a articular muchas de estas fuerzas sería la izquierda, pero la izquierda también está, pues, que se sacan las tripas entre ellos. Mi opción política, obviamente. No, Perú está en un proceso bastante interesante. Bastante interesante, pero que va a demorar. Va a demorar, y eso si es que el Partido Socialista no manda toda la mierda. Y ahí sí hablo, yo creo que análisis sobre la izquierda no podría dar uno tan objetivo, porque algo de escuchar he tenido ahí y algo de apasionamiento tengo sobre eso. Pero desde mi punto de vista, el Nuevo Perú ha perdido mucho. Ha perdido mucho de su capacidad articuladora, ha perdido mucho de su capacidad, pero, o sea, no solamente es que el Nuevo Perú en este momento está centrado en reforzar el sujeto político de izquierda, dentro de la gente que se autosume de izquierda. Pero el problema es que la gente que se autosume de izquierda en este país solamente es el 10%, si no es menos. La gente que vota por izquierda es gente que no necesariamente se identifica con la izquierda, se identifica con 1 o 2 puntos en particular. Y ese 1 o 2 puntos en particular se acercan más a la izquierda que a la derecha, sí. Pero si hay un candidato que asume estos puntos en particular, que no son los económicos, que son los más importantes dentro de la izquierda, que asume estas agendas, se los va a llevar. Se los va a llevar. Porque incluso dentro de ellos hay una desconfianza a la izquierda por su pasado violento, no su pasado violento, por la construcción de en el imaginario popular de un pasado violento dentro de la izquierda. Por eso, en política siempre hay que tener en cuenta que hay dos conceptos. Está la verdad y la verdad que dicen de ti, entonces la posverdad. La obligación del sujeto político es siempre deslindar de la verdad que no quiere que se diga de él, o de ella, o del sujeto político, ¿no? O de la sujeta política, ya para decirme feminista. Entonces, no lo han hecho, entonces, y no les ha importado hacerlo, blindándose bajo esta suerte de utopía de pureza moral, ¿no? Donde dice, mira, nosotros no hemos hecho eso, si quieren pensar que piense, pero nosotros tenemos la conciencia tranquila, pues somos puros. Sí, pero en política no es que tú tengas que tener la conciencia tranquila solamente, es que la población también sepa que tú no lo hiciste. Entonces no ha habido un proceso, al menos yo no lo he visto, tengo 23 años, que haya desembocado en una real articulación de una historia, ¿no? De cómo fue a partir de la izquierda. No, o sea, se ha quedado en libros, se ha quedado en los debates intelectuales, pero no ha bajado. No ha bajado, se ha quedado en la élite nuevamente. En la élite izquierda y no ha bajado. Tienes que pertenecer al círculo para poder saberlo. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Entonces, en eso se ha centrado la izquierda, en cohesionar un sujeto político que no es más del 10%, y con 10% no ganas. Con 10% no pasas a segunda. Lo que debería hacer es hablarle a la gente, hablarle a todos y a todas, tener un plan de país que nos articule a todos y a todas.
que nos dé un espacio a todos y a todas. Y eso significa no ceder en muchos puntos, pero decir, mira, ¿sabes qué? Esto es a corto, esto es a mediano, y esto es a largo plazo, y tenerlo siempre bien claro. Bien claro que el mayor triunfo no es conseguir el poder. El mayor triunfo es que al día siguiente de conseguir el poder, la basura se siga recogiendo. El triunfo es que al día siguiente de conseguir el poder, los trámites administrativos empiecen a durar menos, que la gente empiece a tener menos derechos y que empiecen a ver que el Estado realmente funciona. Porque el Estado, a pesar de gobiernos de izquierda, centro, derecha, progresista, nacionalista, no estaba funcionando, no está funcionando. Al menos no para la población en general. Para las grandes empresas, para los que tienen poder económico, sí, y eso es lo que dejó, ¿cómo se llama? Es lo que construyó Fujimori, pero eso no lo hemos deconstruido. No ha habido un real proceso de reconciliación nacional. No ha habido una ampliación de derechos. Solamente nos hemos quedado con quien gana más tiene más derechos. Eso en permanente oposición a quien tiene un apellido tiene más derechos. Y mucho de lo quien tiene un apellido tiene más derechos ha ido recuperándose durante la época de la democracia. Entonces, eh, yo no puedo culpar a la gente que no crea en un proceso o un estado democrático como el cual tenemos y a un estado más democrático al cual apuntamos, si nunca le he beneficiado. No los puedo culpar. De verdad no los puedo culpar. Eh, y ya, pues, o sea, eso en relación a la izquierda, ¿no? Que debió, a mi parecer, debería, y todavía creo que puede hacerlo, ser el que proponga eso, ¿no? Decir, somos una izquierda responsable y un proyecto político de país. Un proyecto de política de país y una organización política también que, que pueda ser lo que se quiere del país, ¿no? Si quieren un país feminista, su organización debería ser feminista. Si quieren un país ambientalista, su organización debería ser ambientalista. Si quieren un país democrático, quieren un país tanto de lo que hablan, su organización debería ser. La práctica política define mucho. La práctica política define mucho. Porque todos hablan de lo mismo. Y en la mayoría de las izquierdas los ideales son los mismos. Entonces, ¿qué es lo que los diferencia? La práctica política. Eso. Eso es importante. En el centro también estamos viendo una especie de reconstitución de las fuerzas, ¿no? Acción Popular ha vuelto con Barrenechea a reactivar algunos comités y han vuelto a ser una fuerza política relativamente importante, 8% de las electorales, tienen 5 congresistas, 5 de 130, sigue siendo un porcentaje bastante pequeño, pero para no haber aparecido en el Congreso anterior, o para haber tenido 2, han duplicado su representación. Y siempre es una fuerza a tener en cuenta porque le da la legitimidad al partido que pasa a segunda vuelta como para poder llegar al poder. para poder llegar al poder. Para poder atentar la presidencia o el ejecutivo, en todo caso. Entonces, vemos que también la derecha, el centro, ha pasado por un proceso de no saber a quién apoyar. En este momento también siguen medios ambiguos, pero parece que la posición más tradicional o más conservadora en Acción Popular, porque el único partido de centro en este país es Acción Popular, ha ganado. Entonces los tenemos en una posición mucho más ignominiosa, ¿no? No se pronuncian ante los escenarios que se están planteando. Más allá de su representación electoral, el partido como partido y sus representantes principales tienen posiciones pues bastante diversas. Gramsci diría, decídete, huevón. No asume una posición, pero no lo están haciendo. La estrategia política supongo, pero no les está sirviendo de mucho. Tenemos al Partido Morado, que no voy a hablar mucho porque no hay mucho que hablar del Partido Morado. Julio Guzmán es un outsider, la misma situación que PPK, no tiene una organización política nacional seria. Es un marcachifle, es alguien que vende los curules, que vende las participaciones políticas y es pues un mercenario que está a la orden del día de quien lo contrate y para eso va a gobernar, igual que PPK. Igual que PPK. Único que PPK en la segunda postulación pues le salió tiro por la culata porque
sus mayores accionistas apostaron a otros jugadores y salió él. Entonces, en el momento en el cual necesitaba del apoyo de ellos, pues se entendieron. Por eso, muchos de los gabinetes de Ollanta, que supuestamente es rojo de izquierda, fueron más competentes y con gente mucho más calificada que los gabinetes de este supuesto gobierno de lujo. Triste, pero cierto. En fin. Más allá de eso, tenemos a la derecha tenemos una derecha que es una derecha cascarón. Tenemos a una derecha dividida en dos, entre los partidos de derecha y la derecha. En sí, ¿no? La gente de derecha, el sujeto político constituido de derecha en este país, no tiene una real representación política. ¿El PPC? No. No, el PPC es un club de abogados que tienen un crucifijo. No. Hay ciertas personas de derecha, pero no está en la principal motor empresarial allí. Está dentro de la Confiep, y la Confiep pues dice, como Odebrecht, ¿no? Le da plata a todo el mundo y quien gane le debe. Es así. Y el problema de eso es que cuando entra un gobierno que va a gobernar bajo los cánones de derecha, ellos solamente lo único que ponen, ni siquiera creo que ponen, bueno, sí ponen es al ministro de Economía, después todo lo demás lo dejan, haz lo que quieras. Creo que quieres con el país, pero no me toques la economía. Y eso es malo porque en momentos de crisis como esta, pues muchos de sus intereses son vulnerados y ellos no tienen una forma de incidencia política real. Porque más allá del dinero que les deben y más allá de la respuesta que se les da a través de la sedición del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Economía y Finanzas, como funciona el Estado ahora, gobierna todo. El CEPLAN es un saludo a la bandera. Los lineamientos de políticas nacionales, sectoriales e intersectoriales los manda el Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene su propio plan de crecimiento del Estado peruano y de desarrollo, más allá de lo del CEPLAN. Es increíble. Pero eso se ha heredado de la época de Fujimori y no lo hemos destruido. Desde el 2004 que hubo el gran proyecto de reforma constitucional en este país, impulsado por Henry Pitt y Antero Flores Arauz, Tuesta Soldevilla y Raúl Ferrero Costa, y el aprista Jorge del Castillo, ninguno, no es ninguno, solamente ha habido 3 o 4 proyectos de ley para cambiar algún acápite de nuestra portada constitucional. Nada más. En estos más de 15 años de vuelta a la democracia. Entonces, vemos que allí tenemos un problema muy, muy grave dentro de la derecha, su representatividad, y de que cuando ingresan estos gobiernos, pues este tipo de gobiernos que supuestamente son de derechas, no tienen actores técnicos de derecha dentro, sino pues cualquier marcachifle o el amigo del presidente, ¿no? Esta es la situación política actual en nuestro país. Tenemos un nivel muy bajo de participación y disidencia. A mí estaba empezando en la mañana algo que me pareció de lo más inverosímil, ¿no? O sea, el Perú ha pasado un proceso de ruptura, un movimiento de masas que, que, que desembocó en grandes marchas y grandes movilizaciones y grandes irrupciones dentro de la vida política no tradicional de nuestra nación. Medios de 2014, principios de 2015, una gran masa de jóvenes se movilizó exigiendo primero no a la repartija, después lo de la ley Pulpín y mucho más focalizado en Arequipa, Cajamarca y en algunas otras regiones sobre lo de Tía María y grandes proyectos de extracción. Sigo todavía investigando un poquito por qué creo que se debió a que sus planteamientos eran muy puntuales y sí lograron su objetivo. Entonces, eso hizo que el movimiento bajase, ¿no? O sea, que sí encontrase, ¿cómo se llama? Un fin. Porque, por ejemplo, el movimiento 15M en España no terminó, o sea, no consiguió su objetivo. Consiguió peleaciones, sí, pero no consiguió su objetivo, porque igual, eh, ¿cómo se llama? La crisis económica no sigue, pero las políticas de austeridad siguen en España. Y en Chile se avanzó políticamente en lo que fue, ellos tuvieron el proceso de la lucha por la gratuidad de la educación. Se avanzó políticamente, pero todavía no es gratis la educación en Chile. En cambio, en Perú los procesos fueron mucho más puntuales, creo, y por eso, o sea, la derogación de la ley Pulpín
se derogó. La repartija en el Tribunal Constitucional también se retrocedió en ello. Entonces, otro punto creo que también, ¿por qué no desembocamos en movimientos, no desembocamos en movilizaciones ciudadanas que terminasen constituyendo nuevos sujetos políticos, no, nuevos actores políticos a través de la institución de nuevos sujetos políticos? No lo logramos porque los procesos duraron muy poco. Y creo también que hubo mucha incidencia, o sea, en España y en Chile tuvo mucho protagonismo el FECH, en la Federación de Estudiantes Chilenos, que fue el gremio que agolpó la mayoría de las demandas y fue el motor que terminó desestabilizando el gobierno. En Podemos fue algo más libre, más anarco, más de autoorganización, más de ruptura. Y hubo una pluralidad muy interesante, desde troscos, anticapitalistas, lo que es Podemos. O sea, una gran marea. Hubo una gran marea y todo eso. Entonces, vemos dos situaciones, dos actores políticos, dos situaciones de actores políticos diferentes en ambos países, pero que al no tener un culmen final, pudieron seguir acumulando para después crear sujetos políticos distintos, actores políticos que devinieron de la formación de sujetos políticos que actuaron directamente en política. El caso español de Podemos es muy interesante, y el caso chileno de, primero, la concertación, que después de Piñera pues logra entrar al poder, y después la ruptura de la mayoría de las juventudes de los partidos de la concertación, que termina desembocando en este último proceso electoral en lo que es el Frente Amplio y su casi pasada segunda vuelta. Es muy interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tienes figuras muy importantes que han salido de esas movilizaciones y que ahora son actores principales dentro de la política chilena, y que han venido a renovarlas, a romper, a hacer una irrupción previa en la política y todo lo que hubo el fujimorismo aquí en el 90, pero para bien. O sea, por eso hay populismo de izquierda y populismo de derecha, desde la CLO o Mufén. No desde Mufén, pero desde la CLO sí. Pero ya, pues entonces tenemos eso, ¿no? Por ejemplo, en Chile a Boric, a Sharp, a Carlos Carriola, a Camila Vallejo y muchas figuras políticas que todavía, a través de la lucha por la gratuidad de la educación, están saliendo, y se han abierto muchos espacios de debate muy interesantes que están renovando nuevamente las ganas de la juventud de participar en política a través de estos nuevos sujetos políticos. Por eso es que cuando pasan a segunda vuelta, el sujeto político, y eso es también un proceso de maduración que se tiene que dar en Chile, es que cuando se pasa a segunda vuelta, y en España también, pero bajo otro mecanismo que en un momento paso a explicar, en Chile, pues, después de la primera vuelta y que no gana el Frente Amplio, el sujeto político se desarticula. O sea, el sujeto político es rupturista, es de irrupción. Y si no hay irrupción y no hay ruptura, no funciona. Y es interesante, muy interesante analizarlo, porque muchas de las plazas donde gana Beatriz Sánchez en primera vuelta son tomadas por Piñera en segunda. Entonces, debido a que la mayoría de gente que votó y hizo que Beatriz Sánchez Frente Amplio ganase, no salió a votar. Entonces, y mucha de la gente que no salió a votar en primera vuelta y que le tenía miedo a este momento de cambio, ruptura, que tenía miedo de que Guiller tuviese que pactar con el Frente Amplio para ganar, porque al final no terminaron pactando, al final no terminaron proponiendo nada nuevo, nada rupturista, entonces no se ganó el voto del Frente Amplio, pero que tenía miedo de eso, miedo del cambio, salió y votó por Piñera. Mucha de la gente de CAS, que también es gente que no cree mucho en política, porque la gente de CAS pues es golpista y cree que un gobierno golpista es lo que deberías ver en un golpe de Estado nuevamente y una Pinochet lo que debería ver en Chile, salió a votar por Piñera, porque CAS, ¿cómo se llama?, lidera ese movimiento que todavía es muy fuerte en Chile, pero que tuvo una respuesta articulada en un primer momento por la nueva mayoría, por la concertación nueva mayoría en sus dos periodos de gobierno, y después por el Frente Amplio. Entonces, allí hay una lucha y una pugna por la cabeza de la gente y por el país, y hay una pugna de proyectos de país.
Lo de España también es bien interesante, ¿por qué? Porque el movimiento Podemos, que es el que termina irrumpiendo, y en contraposición de Podemos surge Ciudadanos, porque si no hubiese surgido Podemos, tampoco hubiese surgido Ciudadanos. El PP y el PSOE seguirían teniendo las hegemonías en España, pero sale de un movimiento parecido, del 15M, cuando empiezan a ver los desahucios, la crisis económica y los grandes recortes sociales en España, pues surge un sujeto político variopinto que no terminaba de constituirse, pero que compartía muchos rasgos y que sus luchas compartían una transversalidad enorme, ¿no? Compartían una transversalidad. No, pues compartían muchos elementos que a su vez hicieron que muchas de las consignas se volviesen transversales. Y que al final terminasen comulgando en un sujeto político que pudiese albergar y articular todas sus pequeñas demandas, no pequeñas demandas, articular todas sus demandas en una propuesta de país, en un proyecto de país y una propuesta política que terminaría irrumpiendo con 5 millones de votos en la última elección parlamentaria. Pero nuevamente, ¿no? Después de ese proceso tan rico, tan variado, en España fue más variado que en Chile, eso sí, en España fue más variado que en Chile. Pero en España, después del proceso tan rico, tan variado, no supieron cómo afrontar el escenario, porque como cualquier movimiento joven, cuando consigues el objetivo, pues siempre queda el qué sigue después. Y durante ese periodo, pues no se abordó con madurez lo que fue el cambio de gobierno. Entonces, pues el PP volvió a gobernar gracias a un acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, con el PP. Antes pudo haber un acuerdo entre Podemos y el PSOE para tratar de tentar la presidencia. No se logró por ciertos sectores de Podemos que contestaron muy negativamente a la propuesta, pero ya pues las consecuencias las vemos ahora, ¿no? Esa misma actitud hizo que Íñigo Rejón bajase, Irene Montero subiese, y que Podemos en realidad en este momento esté defraudando y desilusionando a la gente en España. El último Vista Alegre del año pasado, el Vista Alegre 2, la propuesta de Rejón era recuperamos la ilusión, que se recupera la ilusión de la gente. Y no ganó. No ganó y como decimos, Rejón fue degradado y toda la camarilla de grandes intelectuales y grandes personajes que impulsaron desde el principio poder, pues si fueron y son los grandes responsables de su éxito hasta ahora, pues no hayan terminado pues siendo desplazados de los puestos de importancia y las mejores mentes no estén en este momento manejando Podemos, y eso es lo que hace que la respuesta política de Podemos sea bastante desarticulada y pues se centre mucho en quiénes son y no qué quieren y qué quiere la gente, la desconexión con los sentidos comunes de época. Entonces tenemos pues el proceso que no ha pasado a la izquierda en este país, la derecha en el centro, nada, o sea, nuestra política es solamente una política de caudillos. Las instituciones democráticas son muy débiles y es de entender porque el Perú ha pasado por muy pocos periodos democráticos, entre comillas, porque tampoco es democrático, pero muchos periodos democráticos, por llamarlo así, tan extensos como este. Entonces, estamos viviendo crisis que debemos vivir hace mucho tiempo. Cómo las asumamos, cómo las afrontamos, va a terminar desembocando en cómo va a ser nuestra nación en los años futuros. Es una apuesta que debemos llevarla con mucha fe, con mucha esperanza. Fe en el sentido de que creamos en ella, pero con mucha acción también. Estamos en un momento que no está perdido todavía. Podemos tomar las riendas del país y empezar a impulsarlo, nuestra generación sobre todo, porque hay una brecha generacional muy grande, es cierto, y hay que resaltarlo. La política se hace de 50 para arriba o de 30 para abajo. Hay una brecha de 20 años de gente pues que no está en política, y que no participa, y que no se articula, y es esta generación del emprendedor, ¿no? De la gente que dice que no quiere el Estado. Hay un gran porcentaje de ellos también que están dentro de los menos de 30 años, pero son menos de los que están en el margen de los 30 a los 50. Y no está mal ser emprendedor, pero desligarte completamente de la república, de la res pública, de la cosa pública, siempre es malo, porque al final las políticas públicas van a terminar afectándote, quieras o no. La política económica, la política social, la política cultural.
depende del rubro en el cual te inmiscuyas, va a terminar afectándote. Y las consecuencias las vemos ahora, ¿no? Entonces, hay un proceso de brecha generacional y nuestra generación, los de menos de 30, debemos empezar a tomar a empezar a disputar los espacios. A empezar a decir que más allá de todas nuestras diferencias, podemos formar un plan programático de país que nos beneficie a todos y a todas. Con el cual podamos estar conformes y que a partir de avanzar eso, podamos después discutir sobre el siguiente paso. Pero tenemos que dar el primero. Si no damos el primero nunca, estamos jodidos. Y no vamos a y vamos a caer nuevamente en este círculo vicioso de democracia, autocracia, democracia, autocracia, democracia, dictadura, desaparición, y todos los muertos, y toda la sangre, y todas las mujeres esterilizadas, y todos los niños asesinados, y toda la dependencia económica, todo lo que hemos sufrido hasta ahora en nuestra historia, va a ser en vano, nuevamente. No dejemos que eso pase, tengamos fe, tengamos confianza, hagamos las cosas bien, seamos lo más sinceros posible, lo más honrados posibles, no solamente con la gente, sino con nosotros mismos, ser leales con lo que creemos y no desfallecer, no desfallecer nunca. Nos vemos hasta la próxima. Un gusto.